Bienvenido a un episodio más de Dios los cría. Hoy con nosotros Sani Ladán. Bienvenido, Sani. Muchas gracias por estar en Dios los cría, en este podcast que habla de los seres humanos y de todo lo que nos atraviesa, justamente como seres humanos, que son un montón de cosas. Para hacerlo bien exacto, yo te pido, por favor, que vos te presentes más allá de tu nombre, profesión, y qué haces y a qué te dedicas. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, perdón. Soy Sani Ladán, africano de origen camerunés, internacionalista, educador social, presidente de la Asociación ELIN, conferenciante especializado en temas de la inmigración y de la geopolítica del continente africano. Y me imagino que esto también debe estar África en un clic. Eso sigue, ¿Sigue sí, estando? ¿Me podrías explicar sí. así rapidito de qué se trata? África en un clic es un podcast que puse en marcha hace prácticamente 2 años, 2 o 3 años. Ajá. Sí. Y bueno, es por la necesidad esa de divulgar, de cambiar de narrativas, de acercar el continente al público hispanohablante, el continente africano, porque es la gran desconocida. Ajá. Evidentemente, yo recuerdo que me puse a hacer un trabajo, yo hago mucho trabajo de investigación y una gran parte está relacionado con África. Ujú. Lo que pasa es que cuando buscas fuentes en español no hay apenas Claro, te nada. cuentan una partecita de la historia nada más. Eso Y es. la que Entonces, conviene. efectivamente. Entonces, de esa necesidad de buscar y no encontrar, pues dije a mí mismo, bueno, cuando buscas algo y no encuentras, si lo puedes ofrecer, pues lo ofreces, como me dice mi padre siempre. Entonces, por Ok. eso decidí crear ese podcast en el que la verdad que tocamos temas bastante relacionados con el continente desde un punto de vista cultural, geopolítico, histórico también. Ok. Y creo que es una buena herramienta para acercarse desde el inicio al continente. Está bueno. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo saberlo y que la gente que vaya a ver esta charla también lo tenga en cuenta, lo visite. Está en Instagram, está esa página en Instagram para ver de qué es, pero también está en Spotify, ¿cierto? Eso está en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast también. Excelente. Mm, Bueno, mm, antes que nada yo te quería decir, cualquier cosa vos corregime, porque uno que no conoce, mm, más que lo que, como comentábamos recién, uno no conoce África, ni a las personas africanas, tal vez. mm, mm. O sea, obviamente hay gente conocida, amigos, estudiantes y demás, pero uno no conoce de lleno, entonces incluso tenemos prejuicios que están tan Mm, dentro nuestro que hablamos con esos prejuicios como si fuera normal, o claro. incluso a veces nos ponemos racistas y en Mm, en mm. nuestro hablar cotidiano tampoco nos damos cuenta, entonces te pido que tengas misericordia de mí. Si hay algo que no está bien que lo digo, no lo digo de manera despectiva, sino al contrario, como ignorante no lo sé y está bueno tenerte acá para que vos me digas, che, mirá, Nacho, esto no va así. No va No por te ahí. preocupes, es ¿Eh? el objetivo de este encuentro. Sam. Buenísimo, buenísimo. Mm, mm. Bueno, yo también soy estudiante de Relaciones Internacionales, estoy en segundo año, Ah, por eso qué bien, también, qué bien. por eso también Muy, muy, llegué a vos. muy buena disciplina, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, Y sí, sí. a mí la verdad que siempre me interesó y me sigue interesando, me siguen interesando muchas cuestiones políticas, pero Mm, más me interesa cómo nos comportamos como seres humanos en nuestras distintas claro, eso regiones, es, en nuestras eso es. distintas culturas, cómo nos Mm, desarrollamos y demás. Entonces la charla sí. va a ir más por ese lado que por lo Mm, político. De todos modos, sentirte libre de contar lo que quieras, o sea, no hay mm. ninguna censura al respecto, o sea, lo que vos quieras contar lo podés Perfecto, contar tranquilo. perfecto. Entonces, como para arrancar, me gustaría que me cuentes un poco, vos vivís en España, pero sos de Camerún. Sí. Me gustaría que me cuente un poco de qué ciudad, de Camerún y cuánto hace o cuántos años tenías cuando saliste de allá. Mm. Y bueno, en la historia por ahí te voy preguntando algunas otras cosas más. Vale, yo
suelo decir que soy o sea, vengo de la ciudad más bonita de Camerún, que Ajá. es Douala. Duala. Douala sí es la capital económica de Camerún. Y hay gente, incluso hay estudiosos que lo suelen llamar como el pulmón económico de África Central, porque si miramos el mapa de África, los países de África Central, hay varios países que están enclavados, como, bueno, una gran parte también de los países africanos. Y al estar enclavados y no tener salida al mar, pues muchas veces que todo lo que les llega pasa por el puerto de Douala. Por eso Ah, le ok. llama así como el pulmón Enclavados es que económico no de... tienen salida al mar. Sí, sí, Ok. sí, 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 sí. Eso es un poco el término que se utiliza desde la geopolítica. Ajá. Sí. Y sí, soy de Douala y bueno, me fui con 17, no, con 15 años recién cumplido. 15 años recién Eh, cumplidos. sí, Un adolescente. con 15, sí, con 15 años recién cumplido, bueno, también con un adolescente con muchas inquietudes en aquel momento. Inquietudes que, bueno, pues me llevaron a hacer locuras, como es el caso de mi proceso migratorio, de salir un día así, pues sin avisar a la familia, nada, e irme a la aventura. Y Ok, nada, pero ¿qué era lo que te motivaba o lo que te motivó en ese momento a salir de allá y decir, bueno, con 15 años y todo, no sé si estabas estudiando, si hay secundario, no sé cómo es la verdad la educación. sí, Ok. sí, estaba estudiando. De hecho, a mí han ido como pasándome de cursos. eh, por lo menos 2 veces me han pasado de un curso a otro, pues un poco también por la manera en la que me desenvolvía Ok. en clase. Entonces proponía a mis padres pues que pues, veían que me aburría muchísimo, que tenían que pasarme de clase. O sea, adelantarte, o sea, subir. Sí, sí, Vale. sí. Y entonces, bueno, yo siempre he tenido como referente a mi hermano, el que es periodista, Bashir, y él estudiaba periodismo y siempre había querido estudiar periodismo. Entonces, de hecho, incluso empecé, empecé ahí en Camerún y me presenté a una oposición para conseguir una beca para ir a estudiar en Quebec. Porque ahí, bueno, lo explico muchas veces, el sistema de beca no es como, por ejemplo, aquí en España, que, bueno, directamente hay una beca del Ministerio de Educación que dependiendo de la renta de la familia, pues puedes acceder a esto. Ahí tienes que presentarte en una oposición, en un concurso y si sacas pues, buena nota, pues igual se presentan pues 200 y pico personas y Ajá, solo hay 5 plazas, por claro. ejemplo. Y saqué una de las plazas y al final pues la administración lo quiso vender a otra persona. Ah, Y a tremendo. mí ese episodio suelo decir que fue como el de clic, como el detonante de lo que me hizo un poco empezar a hacerme preguntas de, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero seguir formándome, pero con el sistema así, pues como que no lo veía. Y en aquel momento la verdad que era un sistema bastante degradado a nivel de corrupción. Es verdad que las cosas están cambiando y han cambiado bastante, pero en aquel momento era así. Y nada, esto fue uno de Decidiste, los... ese fue, De como los decías, un detonante para tomar una decisión, a lo mejor sí, unos años después, para para tomar salir. una decisión. Y yo recuerdo que pasaba el tiempo en los espacios donde había internet, bueno, lo llaman ahí en francés cibercafé. Ciber bueno, son como aulas donde vienes y pagas y tienes acceso a internet. Eso Ajá. hace ya un tiempo, ahora las cosas han cambiado.
y buscaba información más acerca de las universidades en los países alrededor de Camerún para no irme lejos. Y la mayoría de la información que me salía era información que venía de universidades de Nigeria. Ajá. Y bueno, ahí es donde quise ir. De hecho, fue el primer país a donde acudí, porque mi intención era irme ahí para seguir con mis O sea, estudios. decidiste irte a Nigeria para estudiar. Eso es, No eso tenías es. O sea, planeado eso hacer todo, como decías, ese no, proceso no, no, migratorio que sucedió después. no, no, no. De hecho, mi intención era irme así, pues porque si lo hubiese comentado, pues la familia, evidentemente, con 15 años no te dejan irte. Claro. Entonces, mi idea era ir ahí una vez ahí, pues empezado ya los estudios, pues llamar y decirles, pues mire, estoy aquí. Pero bueno, por circunstancia también del camino, pues al final no me quedé en Nigeria y poco a poco, pues superando obstáculos, llegando a un sitio con la misma visión, porque eso sí, el objetivo no ha variado a lo largo de esos 2 años, porque estuve 2 años hasta llegar a España. El objetivo no ha variado, no varió, que era el mismo objetivo, pues que era Estudiar, de formarme, sí, formarte. de estudiar, Claro, sí. pero, o sea, fueron en esos 2 años, cuando decidiste irte para Nigeria, fueron pasando cosas, te fuiste encontrando ¿con qué? Con otra gente, con otras inquietudes que aparecieron en vos y dijiste, bueno, No, me pero voy a alejar un poco más. ¿O cómo? más que la inquietud seguía siendo la misma, pues Formarse. estudiar, Sí. formarme. Lo que pasa es que, bueno, en Nigeria llegué primero llegué a Kano, estuve un tiempo en Kano, que es una ciudad en el norte de Nigeria. Luego me fui a Maiduguri, que también está, bueno, pues en la frontera con Níger, muy cerca de la frontera con Níger. Y ahí, bueno, en aquel momento, pues el grupo Boko Haram estaba Ujú. como muy activo y uno de sus targets, o sea, uno de sus objetivos era reclutar a los jóvenes con un discurso bastante como de que, mirar, el gobierno os ha abandonado, nosotros os damos la solución, si os aliáis a nosotros, pues ese tipo de discurso. Y los que no querían, pues se les forzaban. Y bueno, en uno de los pueblos donde yo estaba, pues era como muy cerca de su cuartel general. Y ahí es donde, pues, una noche, pues, llegaron al pueblo, empezaron a llevarse a los niños y prendían fuego en las Wow. casas. Entonces, en esas circunstancias, como salir de Nigeria, y nos escondimos nosotros con dos chavales más de la universidad, o sea, detrás de un camión que llevaba cosas de frutas, legumbre, Ajá. a Níger, pero no sabíamos su destino. Nosotros solo Se subieron o sea, entramos, para sí, nos escaparse, subimos, digamos. eso es, eso es. Entonces, así es como llegamos a Níger, después Wow. de, creo que fue o sea, una noche y una parte del día viajando. Llegamos No, a tremendo. Níger. ¿Y Sí. de Níger hacia Y de dónde? Níger, pues ahí me dijeron, bueno, yo recuerdo que me apunté también a hacer una formación en agricultura, porque claro, estaba ahí, no podía estudiar tampoco por el propio sistema, no era nacional de ese país y era Claro. complicado. Y me propusieron una formación y dije que sí. Empecé a trabajar en el campo, algo que nunca había hecho. Y bueno, de ahí pues me dijeron que pues yendo a Argelia, ahí quizás puedes hacer esos estudios que quieres hacer. Y nada, pues Dijiste, bueno, allá voy. sí, 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 me fui a Argelia. O sea, así resumido es Pero Argelia. ¿conocías la realidad, por ejemplo, de Argelia, que Hmm. por ahí es un poco más complicado, ¿no? Más con migrantes. ¿Conocías la realidad en ese No, no, momento no, o no, no. Empecé a darme cuenta de la realidad, sobre todo de la posibilidad incluso de hacer el camino hacia Europa a partir de la frontera entre Argelia y Marruecos.
Ah, en Magnia, que se llama la ciudad. Ahí es donde empecé un poco a enterarme de la realidad bueno, estando aquí puedes hacer esos pasos y cuando llega ahí, pues puede ser que, bueno, y en Argelia pues me descubrí la dura realidad de que no podía tampoco estudiar. No solo que no podía estudiar, sino que tampoco me consideraba un ser humano, porque fue la primera vez, o sea, de las primeras veces que bueno, uno se siente diferente, te hacen sentir diferente, pero ¿qué porque pasó o sea, cómo fue ese momento en que dejaste de sentirte un humano o te trataron como si no fueras un humano? ¿Qué pasó? Porque, en primer lugar, en el norte de África hay un racismo bastante estructural hacia las personas negras y entonces es un racismo que se ve patente en la calle. Si ya de por sí existe ese racismo con la política de externalización de las fronteras de Europa que financian esos países de tránsito que pueden ser pues Libia, Marruecos, Argelia, pues se hace cada vez como más violento el racismo que ya de por sí existe ahí, ¿no? Claro. Entonces, el racismo digamos, se convierte o tiene un matiz también xenófobo con el tema de la externalización de las fronteras. Entonces, cuando veían, por ejemplo, había redadas que solo buscaban a las personas negras. Una persona negra no podía ir por la calle así normal, ni tampoco podía estar en la ciudad porque, bueno, es donde había redadas. Solo podíamos estar en las afueras o en las montañas, bueno, mal viviendo ahí. Claro. Y hay Estabas pueblos donde, completamente fuera del sistema, digamos, de cualquier sí, sistema, de todo. O sea, sí. no hay educación, no hay alimentación como debería ser, no hay un Mm. trato. ¿Y vivías con quién en todo ese proceso? No, durante el proceso pues vas encontrando a gente, vas conociendo a gente, pero ahí tampoco es que creas una familia, a veces, una comunidad, Ajá, pero cada uno dentro de lo que es sálvese quien pueda, pues intenta pues pero superar los obstáculos, a veces de modo comunitario y otras veces solo. Pero la idea ahí es que lo comunitario no dura, porque cada uno está haciendo un camino. claro. Es decir, yo puedo estar con alguien hoy y al día siguiente, si quieres seguir el camino y que yo por un motivo u otro no puedo seguir, pues la persona sigue. Claro. Entonces, sí, pero sí que encontrábamos comunidad pues, donde te puedes sentir un poco como pues, para ahogar un poco o Sí, desahogar, digamos, contenido de esa alguna soledad. manera también, ¿no? Contenido Sí, también de alguna manera. Yo estaba pero pensando, luego, no, sí, decime. sí, Decime. no, que luego una de las partes más duras es la soledad a la que muchas veces pues, en el momento de cruzar el desierto, por ejemplo, pues a veces te encuentras en un espacio de tierra inmenso, solo, o si estás con la gente, cada uno está un poco pues pensando en cómo va a salir de ahí, a nivel Claro. psicológico también. O sea, está la degradación en la parte psicológica, la degradación por parte física y también pues con el tema de la soledad que es muy duro. O sea, cuando decía cruzar el desierto, estaba hablando de nada más y nada menos que el desierto del Sahara, Sí, que es uno de los desiertos más grandes el más grande del mundo. del mundo, sí, sí, que hace solo la zona del Sahel, pues hace por lo menos la superficie de Europa occidental entero. No, es impresionante. Me preguntaba, mientras me contabas todo esto que fuiste sufriendo junto a otras personas que te fuiste encontrando en el camino, vos tenías 16, 15, 16, 17 años, fueron 2 años Sí, en todo ese proceso sí, migratorio. Digo, ¿qué sí. pasaba con tus padres? ¿Vos podías comunicarte de alguna manera? ¿Sabés eso o te enteraste después?
Claro, esa es una de las partes que muchas veces cuento con mucho arrepentimiento también, porque, bueno, pues dejé de dar noticia completamente. O sea, durante todo el proceso, hay momentos en los que pues, pensé en dar noticia, luego por una circunstancia u otra no lo hacía, pasaba el tiempo y conforme pasaba el tiempo, a veces en momentos de dificultades decía, bueno, a ver, ahora mismo le llamo, sería aumentar más dolor a lo que Claro, ya tienen. Pues cuando llegue a un sitio y esté más tranquilo, pues llamaré. Eso era como lo que me hacía como posponer esto. Pues claro, ellos, evidentemente, pues pusieron pues denuncias, búsqueda y todo, porque yo, dentro de lo que cabe, vengo de una familia que económicamente está muy bien. Entonces, eh, se podían permitir todo eso y yo sabía que si en algún momento daba quizás noticia, pues podría incluso venir a buscarme. claro. Sí. Pensaba en todo ese proceso tan duro, ¿no? Para una persona, justamente la deshumanización de la situación de cruzar un desierto, de ser discriminado en una sociedad, de estar ahí siendo tan joven. Hay algo, no sé, hablando más de espiritualmente o simbólicamente, Mm, porque, ¿sabes por qué? En este momento me acuerdo de, no sé si lo leíste, a Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, sí. que él estuvo en un campo de concentración y demás, ¿no? Y lo que de alguna forma lo salvó, entre muchos otros factores, era lo que él pensaba, lo que él se imaginaba y cómo enfrentaba cada situación, ¿no? ¿Cómo hiciste vos o de qué cosas te agarrabas, no sé, espiritualmente o mentalmente o simbólicamente, Mm. para seguir adelante a pesar de cosas tan difíciles que te tocaba vivir? Es que yo lo digo siempre, el ser humano necesita agarrarse a algo, llámelo Dios, llámelo naturaleza, Ujú, ancestros. El ser humano necesita agarrarse a algo también para sentir que no está solo, sobre todo en ese tipo de momentos. Yo vengo de una familia creyente, eh, pero evidentemente cuando estaba en casa era un poco, pues bueno, porque lo veo en casa, mi familia lo hace, pues también lo haces, como más un tradición mimetismo. que convencimiento, digamos. Sí, sí, pero luego el proceso que hice me hizo acercarme bastante a la figura de Dios o la espiritualidad, ese proceso, porque fueron pasando cosas que realmente pues, la imaginación humana pues, no lo podía explicar. Entonces, a veces como que uno eh, necesita dar explicación a lo que ocurre a su alrededor. En el desierto recuerdo que estábamos muertos de sed y, y de pronto pasaron o sea, estábamos caminando, encontramos un pozo y no podíamos sacar el agua porque estábamos deshidratados y estaba muy profundo. Eh, y claro, nos pusimos ahí esperando a ver qué hacemos, no podíamos hacer nada, había un cubo, pero nadie podía sacar el Claro. agua ahí dentro. Entonces pasaron por ahí un grupo de tuaregs. Los tuaregs son habitantes del desierto con su camello y fueron los que vinieron con el camello, ataron la cuerda del camello. El camello fue andando y mientras andaba sacaba el cubo, mientras andaba sacaba el cubo hasta que llegamos a conseguir el agua. O sea, ese tipo de cosas a día de hoy me lo sigo preguntando. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese pozo ahí en ese momento? ¿Por qué pasaron los tuaregs? O sea, hay muchísimas cosas. Entonces mi acercamiento a la espiritualidad fue creciendo y fue tomando como otra, digamos, otro matiz. Empecé a ver la espiritualidad de otra manera, a vivirlo, o sea, a hacerlo como una forma de vida. Eh,
y hasta el día de hoy. Evidentemente, mi forma de vivir de vivir la espiritualidad no es una forma fanática, ni una forma, digamos, dogmática en la que no puedes cuestionar algo que viene de tu espiritualidad porque es tu espiritualidad, Ujú. porque ha venido así y tiene que ser así. No, lo vivo desde una forma también crítica, a veces con ciertas cosas, y bueno, es un poco lo que me permite vivirlo desde la razón, en ciertos modos, porque muchas veces vivir la fe desde la razón a veces es complicado, es complicado. Es complicado, aparecen muchas preguntas. Sí, La sí, razón sí, sí. pregunta. Sí, 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 Eh, sí, 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 Pero sí, eso está bueno. efectivamente. Qué bueno, qué Mm. bueno. Bueno, entonces siguió tu camino un poco ahí, fuiste a Argelia y seguiste Sí, para Marruecos. sí. Y en Marruecos estuve pues un año también en el mismo proceso de deshumanización, vivir pues en el bosque, huir siempre de las redadas policiales y al final pues conseguí entrar a Pero nado. antes de llegar a esa frontera que me hace acordar mucho a la frontera acá en América entre México y Estados Unidos también, ¿no? Mm, Y con mm. tantas cosas que pasan por ahí. Me decís, vivían en el bosque o en las montañas o en un campo. ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo sobrevivían físicamente, más allá de lo mental y de lo espiritual que me contabas recién? Ahí también es psicológico, lo digo muchas veces porque ahora mismo en esta nueva vida igual te quedas, pues si pasas toda la mañana sin comer ya a las 10 o a las 11 de la mañana ya el cuerpo te está pidiendo algo y si no se lo da, pues sientes incluso que se te baja el azúcar Sí, o cualquier ansiedad otra o... cosa. Claro, Sí, pero en ese momento, y también lo que se suele decir que el cuerpo es sabio, el cuerpo se adapta, pues había días que, bueno, pues psicológicamente has interiorizado que el día va a pasar así, que no vas a poder comer absolutamente nada, pues nos quedábamos así. Y otros días, pues de pedir en la calle. ujú, Eso también, bueno, es algo que jamás hubiese pensado que haría. Te encuentras en una situación y dices, ¿es eso o nada? claro. Ya cuando pasas 2 días y no has comido nada o te estás alimentando con hojas que encuentras ahí en el desierto y hacéis el fuego y lo calentáis, yo recuerdo, hacíamos té con hojas de olivas. Eh, y yo después me enteré de que las hojas de oliva en una conferencia, no me acuerdo de qué fue, que me enteré de que eran venenosas o no sé qué ¿En me serio? contaron. Digo, sí, sí, digo, mira, pues yo me he hinchado, me he hinchado de eso y mira, aquí Claro. estoy. Y aquí estás. Entonces, sí, de frutas, a veces de frutas que encontrábamos ahí, pues higos, sobre todo los higos. Yo recuerdo, yo no conocía ni los higos, porque en Camerún no es una fruta muy típica, Claro. típica de ahí, pero era todos los días a base de higos y bajar a recoger el agua que caía de la montaña. Entonces, Wow, era un poco eso. tremendo. Y Y entonces, de vez en cuando, a lo mejor, si alguien ha podido escaparse y ha ido pues, al mercado más cercano y ha conseguido que la redada no le pille, pues recogía cosas así en el mercado, pues lo traía, pues se hacía. Y eso también muchas veces cuando llegaba la redada, a lo mejor estamos en torno al fuego haciendo pues la comida después de tantos días, esperando que se hiciese la comida, pues venía la redada de la policía y le pegaban una patada y echaban todo eso a perder. claro, Entonces eso también era una realidad que se vivía ahí. tremendo. Bueno, Sani, entonces seguimos acompañándote en tu viaje, obviamente con, con lo que uno puede, o sea, con lo que vos podés contar en poco tiempo, ¿no? Porque estos fueron 2 años
de este viaje, de este proceso migratorio, como bien lo llamás. Eh, y entonces te fuiste acercando a la frontera, a Ceuta. ¿Cómo fue esa aproximación a ese lugar y a ese momento, ¿no? Claro, es que estando en Marruecos hay como varias vías para poder entrar a España, sin olvidar que, bueno, España tiene como dos territorios que desde un punto de vista administrativo eh, pertenece a España, pero geográficamente se encuentra en el continente africano, que son Ceuta y Melilla. Ajá. Y luego también hay otras maneras de entrar directamente pues, a través de las costas de Marruecos, por ejemplo, Tánger. Desde Tánger hay gente que entran directamente a Tarifa, porque entre Tánger y lo que separa las dos ciudades, Tánger, para que la gente se haga una idea, es Marruecos y Tarifa es ya la costa europea, la costa de España. Entonces hay 14 kilómetros lo que separa esas dos orillas. Entonces muchas veces la gente lo hacen también 14 kilómetros de mar. de mar, sí, 14 kilómetros de mar, lo que les separa. Tan cerca pero tan lejos a la Tan vez. cerca y tanta gente, ¿no? Que también pierde su vida en esos E- 14 e- kilómetros, e- ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, la gente que lo hace en embarcaciones, pues hay muchas tragedias en ese tema, pues En se ven las las pateras se noticias. llaman, ¿no? Sí, las pateras Que son los lo botes llaman. los Sí, botes medio son botes, improvisados. hinchables, como lo que se utiliza en la piscina muchas Ajá, veces. claro. Pues ahí a veces se meten, pues a lo mejor hay un bote de 4 plazas y se meten 14 personas. Claro. Entonces, eh, es complicado, es complejo. Y luego, eso también es una parte que muchas veces cuando la Unión Europea habla de que hacen la política migratoria restrictiva para evitar las mafias, pues las mafias en Marruecos se nutren del hecho de que no haya vías seguras y legales para poder migrar hacia Europa. Porque esas mafias que están en Marruecos, por ejemplo, son los que venden esas embarcaciones y Mm, muchas veces tienes que pagar, incluso hay gente que llega a pagar pues 1.000, 2.000 euros para meterse en esas embarcaciones, claro. que no es nada segura, o incluso para esconderse en el motor de un coche, en el salpicadero. Lo que hacen es que cortan el salpicadero, meten a una persona, le meten así, pues, Sí, todo de una doblado. forma, sí, doblada y cierran el salpicadero para que la Mm, persona, o tremendo, sea, para que el coche pueda pasar la frontera y entrar a Ceuta. tremendo. Y de esa manera hay gente, como digo, 2.000, incluso el del coche, incluso hay gente que llega a pagar 3.000 o 4.000 euros. Wow. Y cómo fue tu Y caso en, para entrar? bueno, yo hice varios intentos por Melilla, porque yo estaba hay un monte ahí en Marruecos que se llama Gurugú. Es en el monte Gurugú es donde estuve en la mayor parte, o sea, del tiempo. Ajá. Entonces, después de varios intentos a la valla y ver pues, cómo la gente se lesionaba en la valla, y no estoy hablando de lesiones pues, superficiales, lesiones ¿La valla cómo bastante. es? Es un muro? ¿Son rejas? ¿Las dos cosas? No, son rejas, no son muros, son rejas, son 3 rejas. La primera, la que está en Marruecos, en la parte de Marruecos, está inclinada así, de esta Claro. manera, es decir, para impedir que se pueda trepar. Antes había como agujeros, o sea, los agujeros eran grandes que se podía trepar. Ajá. Entonces lo hicieron mucho más digamos, más pequeño para que ni siquiera los dedos puedan caber ahí. Y encima pues tienen puesto las concertinas, las cuchillas, que son las que realmente cortan. Y luego al pie de la valla lo que hacen es que hacen agujeros
y lo llenan de cuchillas también y lo tapan con Oh, hierbas. Entonces eso también es otra trampa que por la noche cuando hay intentos, pues muchas veces no te das cuenta de eso. Entonces, más de una vez hay chicos que se han quedado enganchados ahí dentro de esos agujeros. Hay un chico de Guinea Conakry, que recuerdo, que se llama Alfa, que en uno de los intentos que hicimos por la noche, él se quedó, digamos, atrapado dentro de uno de los agujeros. ajá. Y cualquier movimiento que intentábamos sacarle de ahí eran Lo cortes. cortaba. Oh, Y al final, Alfa consiguió entrar milagrosamente y en España no quisieron atenderle y se fue a Alemania y al final le amputaron la bien. pierna porque ya no podían recuperar, no se lo podía recuperar. Entonces, esa es un poco, esa está la primera valla por parte de Marruecos. Luego hay una zona que es la zona neutra, la zona que se llama zona internacional. En el medio hay otra valla y en la parte de España hay una tercera valla. Son 3 vallas. Entonces, para entrar a través de la valla tienes que superar las 3 vallas Claro. y las tienes que superar en menos de 15 minutos, porque en la valla hay sensores de movimientos, hay sensores infrarrojos, y luego hay sensores que detectan también los latidos del corazón. Entonces, cuando ya hay un acercamiento, directamente el dispositivo de la Guardia Civil se pone en marcha y la policía militar o los militares marroquíes también detrás, pues vienen, pues se monta un caos ahí. Entonces tienes un mínimo o sea, máximo, perdón, de 15 minutos para poder superar pues las 3 vallas y poder entrar. ¿Y cuántos intentos hiciste? Yo hice 3 intentos, 3 intentos a tus 17 años. sí, Yo recalco y la edad no, porque tal vez un montón de gente que lo vea y yo mismo, imaginándome a mis 17 años, seguramente hubiera perdido mi vida mucho tiempo atrás, ¿no? Pero, o sea, tan joven, ¿no? Y en una situación tan tensa, bueno, hiciste esos 3 intentos sí. y ¿qué pasó? Y después de los 3 intentos, yo ya, o sea, porque hay un desgaste psicológico también, Ah, pues de intentar no poder. Y por otra parte, pues empecé otra vez a replantearme la idea de volver a Camerún, porque tampoco salí por necesidad. Entonces, muchas ah, veces la pregunta que me volvía a la cabeza era, pero ¿es necesario ah. esto Podías que volver quiero y hacer? tener una vida buena, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Muy buena, Sí, sin no, comida incluso. digo buena, no por la situación económica, Sí, sino mm, tal vez ignorando un montón de cosas y resignarte a hacer lo que pudieras efectivamente, y ya, digamos, ¿no? efectivamente. Tener una vida Sí, ignorando un montón de cosas como muchos de nosotros tenemos muchas veces, que no nos eso animamos a es, pasar por situaciones por decir, no, prefiero ignorar ese tipo de vida o esas cosas eso que es, pasan en el mundo eso y es. me quedo acá cómodo. Sí. Y tras esos intentos, entonces decidí regresar una vez a Rabat. Después de una noche, una de las noches fue bastante sangrienta y regresamos, porque cuando hay un intento que se frustra, los que pueden regresar al bosque regresan y los que Claro. no, pues cuando le pilla la policía, pues se le devuelve otra vez al desierto en la frontera con Argelia. Oh, claro. Y ahí, pues, cuando regresamos al bosque había mucha gente heridas. Entonces intentábamos pues, hacer lo que podíamos para poder eh, pues, quitarles un poco, porque utilizábamos ahí en el bosque, recuerdo que utilizábamos una hierba, que no sé ni a quién se le ocurrió la primera vez utilizar esa hierba para hacer vendas así en las heridas y se secaban las heridas. Y de pronto
se convirtió en la hierba, como la llamábamos, la reina de las hierbas. Mirá, claro. y, y era lo que utilizábamos. Entonces, después de un tiempo de reflexión, pensé que tenía que regresar. Había un programa de deportación voluntaria. Entonces, yo fui a la embajada de Camerún en Rabat y firmé que yo quería regresar a Camerún. Entonces, me dijeron que volviese en 2 semanas, que tenía que ir primero a la OIM. La OIM tiene una serie ahí en Rabat para hacer el formulario y todo, y que en 2 semanas quizás podía regresar. Yo ya me veía en Camerún. Claro. Y nada, me convencieron un grupo de colegas, porque estando en Rabat, pues escuchábamos que había gente que habían entrado por la parte de Ceuta. Ajá. Y nada, me convencieron. Les costó mucho convencerme porque yo ya no me veía, y al final sí, decidí ir por la parte de Ceuta, y nada, así es como logré entrar Pero a Ceuta. ¿fue más sencillo que todos estos intentos o fue también complicado? No, 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 no. Lo que pasa es que fue nadando. Hay una frontera ahí que se Nadando. llama Tarajal. Es como un espigón que está en el mar, entonces tienes que bordearlo para pasar al otro lado de Ceuta. Ah, pero Y nadando en el mar en el mar, sí. es una locura. Entonces, sí. Además, es que lo recuerdo perfectamente. Fue el 22 de diciembre del 2011 a las 10 de la noche. Entonces, imagínate acá, pues en diciembre es invierno, con el frío del agua y todo. Es verdad que sorprendimos porque al lado del mar, en ese sitio, al lado del espigón, hay un cuartel de militares del ejército marroquí. Entonces nunca hubo antes un intento por la noche a esa Claro, hora. Los nadie se intentos siempre han imaginaba. sido de madrugada. Entonces no se imaginaban. Y bueno, así es como Pará, contame ese nado. O sea, ¿cuánto demoró, cuánto tardaron en cruzar fueron, nadando en esas fueron condiciones, con frío, con el agua, o sea, mal fue un alimentado? máximo, fue un máximo de 20 a 30 minutos de caos, en la que, bueno, porque cuando salimos y al final nos vieron y pasamos justo dentro de ese cuartel, entonces yo recuerdo que había militares que salían ya en pijama porque era la hora que a lo mejor se iban a dormir, Claro. y los que pillaban pues intentaban pues obstaculizarnos. Cogieron a más de la mitad de la gente. Wow. Entonces, cuando llegamos al lado del mar, pues tenías dos cosas. O te tirabas al mar, o O volvía sabías lo que que te te esperaba. agarraban los militares. Sí, y sabías lo que te esperaba con los militares. Entonces, bueno, pues nos tiramos. Y por el otro lado, la Guardia Civil Española pues estaba disparando pelotas de goma para impedir que llegásemos. Entonces yo recibí un disparo, porque yo llevaba un neumático como flotador. Claro. Recibí un disparo en el flotador, entonces el flotador se rompió. Y Uh, claro, después de tanto tiempo nadando, pues te cansas. claro. Y con el cansancio recibí también un golpe por parte de la Marina marroquí, y eso ya como que me hundió. O sea, no recordé nada más. Eh, fue así. Yo recuerdo Pero que, estás acá, entonces, ¿cómo cruzaste? claro, claro. Tremendo. Entonces, la ola del mar es la que como que me echó a la orilla. Entonces vino la Cruz Roja, y bueno, pues no nos llevaron. Yo recuerdo que me llevaron al hospital esposado, porque los que llegábamos a la orilla, pues venía la guardia así, pues nos esposaban de dos en dos.
y a mí, como yo llegué inconsciente, me esposaron con alguien que él estaba consciente Claro. y el pobre tuvo que ir al hospital conmigo. Y bueno, pues yo desperté en el hospital. Y nada, fueron unos instantes así que los únicos recuerdos que tengo pues, son pues, gritos que se oía también de los que intentaban, pues como sea, salir del mar y las sirenas de la policía, de Ujú. la Guardia Civil y, y nada. Es un episodio que en realidad como que no lo personalmente no lo quiero borrar de mi memoria. Al principio hacía ejercicios de querer borrarlo de mi memoria porque, bueno, tampoco es algo agradable. Ujú. ¿Y por qué decidiste Pero que no lo querés borrar? decidí guardarlo también como una especie de terapia eh, a nivel personal. Y también es lo que a mí muchas veces me hace querer mantener el vínculo con el tema de la inmigración, con, por ejemplo, la ciudad de Ceuta, en la que pues, presido una asociación que también trabajamos con las personas inmigrantes. Y porque borrarlo podía conllevar también que me acomode, porque lo digo porque también he visto precedentes de cómo algunas personas también han gestionado su proceso migratorio. Hay Ujú. gente que lo gestionan completamente desde la negación. Hay gente que cuando hablan con la gente, por ejemplo, aquí en España, pues ni siquiera quieren decir que han pasado por ese proceso, Claro. eh, pues ya sea por la aceptación o por la propia defensa personal de decir, no quiero acordarme de eso. Entonces cada uno lo gestiona de una manera y lo digo muchas veces que de formas muy respetables Ujú. de gestionarlo, porque cada uno somos como somos y decidimos de gestionar las cosas así. Y a nivel espiritual también, tener esa memoria presente me ayuda un poco a saber que eh, pues, soy fruto de un milagro, como lo digo siempre, Totalmente. y que bueno, ahí ha habido alguien o algo que hizo que, bueno, pues en pocos segundos, pues no pasé de un estado a otro, Ujú. o de una vida a otra, por decirlo de esta manera. Tengo, obviamente tengo mil preguntas para hacerte. Quienes estén viendo este video seguramente tendrán miles de preguntas, pero te quiero preguntar una que tal vez me la puedas responder rápido, es ¿cuándo te comunicaste con tus padres? Justo Y cuando cómo llegué fue a, esa charla, ¿no? justo cuando llegué a Ceuta, y lo recuerdo como si fuera ayer, nada más llegar a Ceuta. Es verdad que los primeros días, pues entre que te hacen ficha y todo, hasta que o sea, hasta que asimiles que estás ahí, eh, bueno, la situación económica tampoco a veces te permite ni siquiera realizar una llamada. Pero sí que recuerdo mi primera llamada. Hay un chico, Ibrahim, un amigo que ahora está en Francia, que fue quien me dio los 5 euros para recargar el teléfono No. para poder hacer la llamada. Y la primera persona a la que llamé, pues evidentemente fue a mi madre. Y, y nada, recuerdo cuando cogió el teléfono, eh, solo dije aló y ella dijo, Sani. Claro. Y dije sí, y pregunté, dice, ¿mi Sani? Y nada, no pudimos articular otra palabra porque, bueno, los dos Imagínate. pues, nos pusimos a llorar hasta que se acabó el saldo Claro. en el teléfono. Y esa Tremendo. fue, esa fue la primera, o sea, el primer contacto, pero después
mantuve el contacto constantemente con ellos. De hecho, mi padre tenía la intención de venir a buscarme. Ah, sí. Y sí, que bueno, yo tuve que convencerle de que, bueno, pues estoy estudiando, aunque en aquel momento no había empezado Claro. ni siquiera a estudiar. Pero cuando Ya, pudiste, lograste entrar y ya. todo, tomaste la decisión de decir, bueno, ya que entré, lo voy a intentar, voy a estudiar, voy a formarme, Sí, 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 porque a sí, sí, eso desde el ibas. primer día, desde el primer día. Claro, De hecho, desde el primer día, una de las primeras cosas tenía muy claro que tenía que aprender el idioma, porque, bueno, llegas a un país nuevo, códigos culturales nuevas, claro. no hablas el idioma, pues eso es como el primer paso. Pero los estudios nunca lo perdí de vista y, bueno, en cuanto tuve el momento y la oportunidad, pues retomé mis estudios. Sí, 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 sí. Qué bárbaro. Eh, Quiero hacerte dos preguntas más. Una es, Mm. eh, ¿se pueden evitar las muertes de quienes deciden migrar? Porque te escuché, Sani, para quien no conoce, también es conferencista al respecto de todos estos asuntos tan importantes. Y en una de las charlas yo te escuché que decías que la migración la migración es común en la humanidad desde que los tiempos son tiempos, ¿no? Desde Mm, siempre. mm, mm. Ahora, se fue tornando negocio para algunos y infierno para otros, ¿no? Y tantas vidas que se pierden en este proceso migratorio. Desde tu Mm. preparación y desde tu experiencia hoy, no solamente siendo orador, sino presidiendo organizaciones que ayudan a migrantes y demás, ¿se puede evitar todo esto? O sea, ¿hay algo que hacer? Sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda. Hay mecanismos de sobra para poder evitar las tragedias en tema de la inmigración. Claro, Y cuando digo en tema de la inmigración, no hablo de la inmigración en general, porque la inmigración de los del norte es una inmigración que no conlleva ningún tipo de tragedia. En este caso, pues la inmigración de la gente del sur global, sobre todo en este caso, pues de África. Claro que se puede evitar aplicando pues, políticas migratorias que permite y que facilite el hecho de que la gente no sea condicionada por su origen en el caso de querer migrar, que el pasaporte de su país no sea un impedimento para que alguien pueda migrar sin arriesgar su vida. claro. A esa pregunta, si le damos la vuelta, es que muchas veces cuando se pregunta, ¿se puede evitar? Pues la pregunta que hago es, ¿cómo viajan los europeos? ¿Cómo viajan los estadounidenses? ¿Acaso arriesgan su vida? Pues no. No, Pues de la manera en la que lo hacen, pues se puede hacer así también fácilmente, sin ningún tipo, o sea, sin que la gente arriesgue su vida. Ahora lo hemos visto con lo que está pasando en Ucrania también. ujú, Eh, Resulta que había mecanismos que podía evitar que la gente arriesgue su vida, que podía evitar que la gente que huye de una guerra puedan eh, acceder a un derecho que es el derecho a la protección internacional, como lo estamos viendo ahora con los ucranianos, que no tienen ningún problema, llegan a un país, ya tienen todo el proceso hecho, les facilitan todos los medios para poder hacerlo y al poco tiempo ya están incluso trabajando. O sea, hay mecanismos. Y la crisis de Ucrania también nos hizo ver que en un país como España, por ejemplo, o en la Unión Europea en general, que la Unión Europea tenía una directiva del 2001 guardado en un cajón que podía permitir vamos, regularizar o facilitar la situación de las personas que vienen huyendo de guerra. En un mecanismo extraordinario lo tenían, es una directiva del 2001, pero ¿cuándo han tenido que sacar esa directiva? Cuando la guerra ha tocado a personas que consideran personas cercanas a ellos, que son personas blancas. claro, o Es sea, la decir, pregunta no sería si se puede, sino es cómo, cómo lograr de que la inmigración sea justa para todos, independientemente de dónde vengan. pues facilitando medios seguros y legales. Sin más, es que
no hay, muchas veces como que entramos en muchas teorías académicas de analizar, de hacer estudios, de no sé qué, no sé cuánto. Eso es un poco digamos, no ver la realidad enfrente. Ujú. Vuelvo a decir, con el caso de Ucrania, no hizo falta ni grandes estudios para saber de qué manera hay que atender a esa Claro. gente. No, no, es una voluntad política y en este caso de lo que estamos hablando, pues hay una gran falta de voluntad política por parte de la Unión Europea, por parte de España. ¿Por qué? Pues porque la gente que emigra, en este caso, pues gente que se considera, son gente que se considera o cuerpos que se considera que pueden morir en el Mediterráneo y no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es un poco la diferencia. No es que no haya medios o que no se pueda hacer absolutamente nada, porque muchas veces digamos, la percepción que nos dan también es que no se puede hacer nada. Yo he llegado a escuchar a la gente decir, es que no podemos acoger a todo el mundo. Estamos hablando de un país de 40 millones, 45 millones de habitantes y con más de 500.000 kilómetros cuadrados. Y te dicen que acoger a la gente cuando un país como el Líbano, con tan solo 10.000 kilómetros cuadrados, está acogiendo a más de 2 millones de sirios. Entonces, como que hay una gran falta de voluntad y un racismo, también porque hay que decir las cosas como son, ¿Y ¿no? la Y el caso, gente de la sociedad, digamos, reacciona de la misma manera o piensa igual que las decisiones que toman los gobiernos, piensan igual que los gobiernos o son dos cosas distintas? la gran mayoría de la sociedad está en contra de aplicar una política migratoria decente e humana hacia las personas. No les interesa, digamos, en No, general. no les, de hecho, un ejemplo muy claro es el auge de los partidos que profesan discursos anti-inmigración. Aquí en Europa ahora mismo no hace falta ni que tengas programas políticos, solo te tienes que levantar y decir que estás en contra de la inmigración, porque va a haber un reemplazo y la raza blanca va a desaparecer. Solo basta con que discursos que hemos escuchado en los años 30, 31, durante la primera, durante la Segunda Guerra Mundial, discursos que se han escuchado en esa época y que hoy en día se está normalizando y lo estamos escuchando, y los partidos que profesan ese tipo de discursos son partidos que cada vez más están creciendo en las encuestas. Esto hace que los partidos que antes hacían políticas migratorias a lo mejor de fachada, de manera hipócrita, pues hace que ellos también adoptan cada vez más unas medidas de política migratoria restrictiva para asemejarse o para acercarse a, a los discursos xenófobos, que son los que dan votos. Los políticos buscan Claro. réditos políticos y van a lo que van y responden también a las inquietudes de la sociedad. Ok, y Cuando como parte de la sociedad, digo, yo también como parte de la sociedad, vos también como parte de la sociedad, ¿qué, ¿cómo debemos pensar acerca de un migrante? Independientemente de si va de África a Europa o si va de Sudamérica o de Centroamérica a Estados Unidos, digamos, que como gente que nos podemos encontrar con un migrante en la calle, con una persona que viene de otro lugar, con una historia parecida a la tuya o no, independientemente, sí, qué debemos es, saber de es, que es, positivo, es, ¿no? sim- es simplemente relacionarte con la persona, porque no perdamos de vista que la palabra migrante también le han dado una connotación Negativo, peyorativa, y claro. esto pues solo tiene que pensar que te está relacionando pues, con una persona, porque muchas veces el hecho de querer buscar pues esta persona ha venido, cómo ha venido, qué ha hecho, qué no ha hecho, pues eso también condiciona muchas veces la manera de relacionarse con las personas. Y son personas con historias, con familias detrás, y que en muchas ocasiones
pues la gente de aquí, incluso la gente como más sensibilizada cuando piensa en la persona inmigrante, pero piensa en la persona inmigrante desde esa visión de lástima, de pena, esa visión paternalista o la visión utilitarista de que el migrante, bueno, la izquierda blanca piensa que el inmigrante debe estar aquí, si es que piensa que debe estar aquí, porque hay que sustentar el sistema de pensión, porque ya Europa es vieja y que los inmigrantes que vienen tienen que sustentar su sistema de pensión. Y las personas del otro extremo piensan que los inmigrantes no tienen que venir aquí porque hay está el gran reemplazo que se está poniendo en marcha y que dentro de poco va a desaparecer la raza blanca. Y O ahora, sea, en lo humano, ¿qué mm, pensás que pasa? O sea, mm, ¿por qué nos pasa eso como sociedad, hablando humanamente? Porque al final es como vos decís, ir a la base de comunicarte con esa persona, no importa de dónde viene, de dónde sea, conocer la claro, historia, o sea, ¿qué nos es pasa a el lo no, humano que... es el no reconocerse en la otra persona, el no verse en la otra persona. Es decir, no sentir empatía. No se pide que se sienta lástima, porque si te sientes lástima, tratas con una persona desde una postura de superioridad, Ujú. desde una postura paternalista. Ay, qué pobre, pues yo tendré que dar esto para poder... No, no, desde una postura de sentir a la otra persona también y verte en la otra persona. ¿Por qué los europeos han reaccionado positivamente ante el caso de los ucranianos? Porque los sienten más cercanos. Ellos mismos lo dicen. Lo Los sienten sienten más propios cercanos. suyos. Eso es. Sienten que son personas blancos como ellos y muchas veces, ¿qué tiene que ver un ucraniano con un español? A nivel Claro. cultural, a nivel absolutamente nada. ¿Qué tiene que, seguramente alguien de Mali con una cultura, digamos, a través de la colonización, que ha habido mucho más vínculo con Francia que una persona de Ucrania, por ejemplo. Claro, Eh, ¿Sabe? totalmente. Pero el color de piel ahí es un factor muy importante y determinante. En Pero la otra no me veo. Pero a partir del momento en el que empiezo a verme en la otra, pues puede empatizar más en la situación en la que está pasando la otra persona. Es tan simple como esto. Y pensar, pues evidentemente, desde un punto de vista humano. La inmigración también debe y tiene que tener una connotación humana. Pero a partir totalmente. del momento en el que deshumanizamos la inmigración, pues ahí es donde vemos pues todas las reacciones que estamos viendo ahora. Contame en 5 minutos, si se puede. Eh, no sé, me imagino que debe haber miles como yo tengo de mi tierra, pero digo algunas, tres cosas lindas de tu tierra, de las más lindas que vos recuerdes o que tuviste en tu mente mientras estabas en esa travesía hacia España, o que los recordás ahora mismo porque seguramente extrañás el lugar de donde venís, como me pasa a mí, que si bien no estoy tan lejos, extraño muchas cosas de mi Argentina natal, estando en Brasil. Pero contame, qué sé yo, tres, cuatro cosas que te Primero encantan. es el sentido de la comunidad, sentido de la comunidad, o sea, el individualismo no forma parte de nuestro vocabulario. De hecho, dicen que un niño o una niña cuando nace no es de su padre, sino que es de la comunidad. Eso dice muchísimo y yo he crecido en este ambiente. Evidentemente es cosas que muchas veces se echa de menos la vida comunitaria, evidentemente la comida, eso sin duda. Eh, bueno, antes de conectarme, estaba con mi chica, y ha hecho comida pues africana, ella es de Nigeria, y yo digo, jolín, es que ese tipo de cosas a mí, quieras o no, es algo que te mueve, es algo, o sea, la comida no es solo comer y sin más, sino que tiene mucha connotación y tiene mucha repercusión también incluso en nuestro nivel de ánimo. Le decía, me siento feliz. ¿Qué Eh, comieron? pues hizo fufu de yam con con una salsa también de Nigeria. Y claro, te pasas de comer pasta y de comer cualquier
cosa que muchas veces ni siquiera está bien cocinada. O Claro. sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también la percepción del tiempo. La percepción del tiempo es algo que pues, echo de menos. El hecho de decir, vale, si me llama alguien, no tengo que estar hablando deprisa porque tengo que atender ya la otra cosa que tengo que hacer, sino que cuando estoy en una llamada dedicarle el tiempo necesario y suficiente a la persona con la que estoy hablando y luego si tengo que pasar a otra cosa, paso a otra cosa. Aquí consideran eso como una falta de respeto. De hecho, muchas veces cuando quedas con alguien dice horario africano, no. No, no es que los africanos lleguen tarde a los lugares. Los africanos tienen una percepción del tiempo quizá diferente a los de aquí y no tienen por qué ser peor o mejor. Es una percepción del tiempo en el que Diferente. el, el tiempo no acaba. Y como me decía mi padre, decir que vas a controlar el tiempo, dice cuando veo a la gente con agenda, hago esto, hago esto. A ver, a veces es necesario, pero dice, decir que vas a controlar el tiempo es ser muy atrevido. Mi padre lo dice, Claro, lo dice muchas veces. totalmente. Entonces, esas son las cosas que yo diría o destacaría en ese sentido. Excelente. Qué bueno. Bueno, acá en Brasil también son un poco más puntuales que el resto de los países hispanos y también Hmm, dicen hmm. horario hispano, horario brasileño. Nosotros, los hispanos solemos llegar tarde, Claro, claro. pero porque le damos otro, mirá, algo Sí, parecido a como nos sí, pasa. es cultural Cultural, es y cultural. es una forma. Hay Edward T. Hall, que es el que ha trabajado el tema ese de la percepción del tiempo. Es alguien que ha trabajado mucho un poco la visión intercultural entre las diferentes, digamos, culturas. Y ahí es donde cuando analiza el uso del tiempo, pues se ve claramente. Por eso cuando mandas a un empresario alemán, yo qué sé, a trabajar a Níger, pues los primeros días se pierde. Claro, Porque si él convoca una reunión a las 12 y la gente pues tiene que llegar a la 1, pues se desespera. Pues él tiene claro, que entender que está en otro contexto y que ese entrenamiento también lo tiene que hacer. Y que no excelente, hay ninguna cultura hegemónica, o claro. no debe de haberla. Y que no pasa nada. Al final Eso no es, pasa nada. efectivamente, Este, efectivamente. bueno, Sani Ladam, muchas gracias por el tiempo una vez más, por acompañar. Ahora aprendí algo del tiempo, que en África es muy valioso y no se puede controlar, lo cual es muy cierto. Así que qué bueno que no controlamos el tiempo de esta charla y que para mí fue súper valioso poder tenerte acá y compartir y conocerte un poco más y conocer de tu experiencia, de tu pensamiento. A través tuyo conocer un poquitito más a África, más allá de lo que uno ve, lo que los medios cuentan, de lo que los libros dicen. Así que espero conocer un poco más. La verdad que es muy interesante, ¿no? Es, es todo un placer, de verdad. Ya llevamos tiempo queriendo tener este encuentro y por fin lo hemos conseguido. Y nada, para mí, como digo, siempre es un placer hablar de estos temas, dar a conocer sobre todo el continente y vuelvo también a recomendar una vez más pues, el podcast África en un clic para la gente pues, curiosa de saber más acerca del continente africano Ujú. y creo que seguramente en muchas cosas verán las similitudes también con América Latina Totalmente. porque yo cuando leí Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, Ajá. es que no paraba de ver, es que decía, digo, quita el título y lo pones en África y es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo Bueno. dicho, un placer, de verdad. Bueno, muchas gracias. Y para que te vayan a buscar en las redes, para que conozcan más de vos, de África, de todo el trabajo que estás haciendo, ¿cuáles son tus redes sociales si las querés compartir para que quien quiera te pueda?
visitar ahí. Sí, normalmente se me encuentra por mi nombre, Sani Ladan. Tengo un canal de YouTube también. En Instagram es 4 en cifra, 4 Sani. Y nada, en las demás redes sociales es Sani Ladan como mi nombre y ya está. Se me encuentra en prácticamente todas las redes sociales. Excelente, excelente. Ojalá poder viajar a África para conocer más, a España para conocerte personalmente y seguir Eso, conversando de un montón de cosas, ya que además, por lo visto, compartimos muchas, también lo de relaciones internacionales, que estaría buenísimo. eso. Bueno, Sería un placer, de verdad. un placer. Muchas gracias. Esto fue Dios los cría, un episodio más por aquí. Chao.